Que el Señor les bendiga en esta tarde, amados hermanos. Vamos tomando nuestros respectivos lugares. Le pido que tome su Biblia conmigo y vaya conmigo al Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, verso 26 al 29. Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 26 al 29. ¿Ya lo encontró, amado hermano? Así en esta tarde nosotros también saludamos a nuestros hermanos, amigos que podrán enlazarse en nuestra transmisión, y que sea Dios hablando a nuestras vidas acá en la congregación y a cada uno de aquellos que tienen el deseo de escuchar la palabra del Señor en su lugar donde quizá está usando esta plataforma para poder vernos, y nosotros tratamos de usar estos medios para llegar a aquella gente que quizá está, en ocasiones hay gente, hermano, que no tiene nada que hacer, no son cristianos, pero de repente les aparece por ahí la transmisión de la página y el Espíritu los toca, entran y comienzan a ver, y Dios puede obrar en esas almas. Amén. Así vamos a leer el verso 26 al 29, lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, me presento en esta tarde delante de ti, reconociendo, Padre, que sin tu presencia, sin tu espíritu, no soy nada, ni nadie. Fuera de ti nada podemos hacer. Guíame con tu Espíritu Santo a toda justicia, a toda verdad. Ayúdame a hablar tu palabra con la misma intención que fue inspirada por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para que esta palabra, Señor, nos ilumine el entendimiento y podamos comprender cuál sea la buena y perfecta y agradable voluntad a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Ayer meditábamos en una palabra hermosa, hermano, que a todos nos sorprende la palabra cada día. Y hoy, en esta tarde, quiero meditar bajo ese mismo tema que tiene allí arriba del verso 26, y dice: parábola del crecimiento de la semilla. Si nosotros vemos en el capítulo 4, verso 1, allí Cristo habla de la parábola del sembrador. Más adelante Él sigue hablando, pero llega hasta el versículo 26 y dice: decía además. ¿Qué significa esas dos palabras, decía además? O sea, además de lo que ya les había dicho, Él seguía hablándoles de cómo es el reino de Dios. Y acá en esta parábola podemos nosotros enlazarla o complementarla con la parábola del sembrador, porque en la parábola del sembrador nos habla de 4 diferentes terrenos, pero acá en la parábola del crecimiento de la semilla nos habla solamente de la semilla
y nos habla de un hombre que echó la semilla en la tierra. Pero Cristo pasa a exponer esta parábola que solo se halla en el Evangelio de San Marcos. Esta parábola no la encontramos en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Esta parábola la encontramos únicamente en el Evangelio de Marcos. Y como le decía, viene a ser como un complemento con la parábola del sembrador. Ahora, vemos aquí la simiente o una semilla que ha caído en buen terreno. Y el Señor a nosotros quiere enseñarnos ahora cómo es el crecimiento de la semilla, y nos enseña que ese crecimiento no se puede forzar. Quiero que usted grabe muy bien estas palabras, que el crecimiento de la semilla no se puede forzar. Ahora, eso es lo que Cristo está enseñando aquí, sino que es el poder interior del Espíritu Santo el que produce el inicio del proceso, y no solo el inicio del proceso, sino también el progreso y la consumación de la obra al poner en sazón la cosecha. Ahora, si nosotros vemos cómo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, el Evangelio de San Juan, capítulo 16 y el versículo 8, aquí Cristo estaba hablando de la obra del Espíritu Santo. Allí tiene un título antes en el versículo 4. Hay un título que dice la obra del Espíritu Santo. Y Cristo dice en el versículo 8, y cuando Él venga, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá, que dice, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, vemos que es el Espíritu Santo el que comienza la obra en cada persona que escucha el Evangelio. Porque el Espíritu Santo es el que no solo nos convence de pecado, sino redarguye y nos guía al arrepentimiento. Ahora, es también lo mismo que el apóstol Pablo dijo allá también en 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 6. Cuando él dijo, hablando acerca de los ministros, el apóstol Pablo les dijo a los hermanos de Corintio que la obra que uno hace, nosotros solamente somos colaboradores. Y en 1 Corintios 3:6 el apóstol Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, el apóstol Pablo está hablando usando una ilustración de la misma ilustración que una semilla. Él está usando la misma figura de la semilla. Y él dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora, esto se refiere a los ministros que el apóstol Pablo está hablando aquí, pero también se refiere a cada uno de nosotros como creyentes. Nosotros cuando vamos y predicamos el evangelio a las personas, nuestro trabajo solamente es sembrar la semilla, sembrar la palabra, y luego nosotros oramos, pedimos a Dios, y quizás nosotros seguimos visitando y hablándole a estas personas de lo que Dios puede hacer por medio de la palabra. Pero nuestro trabajo no es forzar a nadie para que esa palabra dé fruto en esta gente. Ahora, nosotros estamos en un tiempo lleno de ideas que intentan forzar a la gente para que esa semilla crezca, pero vamos a ir viendo cómo Cristo nos enseña que el crecimiento se produce por sí solo y que no podemos nosotros intervenir en el crecimiento de esa semilla. O sea, no podemos intervenir en el sentido de que nosotros no podemos entrar en el corazón de la persona y hacer que esa semilla dé fruto. Nosotros podemos ser instrumentos de Dios orando, hablando el evangelio, pero nosotros no podemos forzar el crecimiento en la persona. Y es lo mismo que Pablo dice, el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora, nosotros solamente nos limitamos a plantar y a regar, pero el crecimiento interior lo da Dios. Así como nosotros tendríamos por loco a una persona. ¿Se imagina usted a una persona que trabaja en la agricultura y está sembrando cualquier tipo de semilla?
Pero nos imaginamos nosotros a esta persona yendo y tratando de estirar las hojas de ese árbol. O sea, imaginémonos nosotros a una persona que está esperando que la semilla crezca. Vamos a poner un ejemplo, una lechuga. La lechuga se va formando, pero si nosotros nos imaginamos a esta persona que sembró la lechuga, tratando de estirar las hojas de la lechuga para que crezcan rápido. ¿Qué pensaríamos nosotros de una persona que estaría actuando así? Nosotros estaríamos pensando que sería una persona que está actuando sin conocimiento. Sería una persona que está actuando de una manera insensata, una manera loca. Así también, en Romanos capítulo 9, verso 16, dice la Biblia que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, hablando de la elección. Cuando Dios escogió dice la Biblia que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice la Biblia que ninguno había nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, pero Dios escogió a Jacob. Ahora, la vez pasada meditábamos que para una persona que no entiende a Dios y no conoce a Dios, en el sentido de su voluntad como se ha manifestado en la palabra, va a pensar que es algo injusto. La vez pasada yo hacía esa pregunta, ¿verdad? Que si parecía injusto eso. Y claro que sí. Pero Pablo dice, ¿acaso hay injusticia en Dios? Y Pablo dice, de ninguna manera. Ahora, de la misma manera acá, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora, así sin ruido, sin prisa y sin pausa entra el reino de Dios en una persona. O sea, sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Acaso se recuerda usted? Hasta el día de hoy, ¿se recuerda usted cómo es que usted ha venido cambiando su vida? Para mí es casi imposible tratar de saber detalle a detalle cómo fui que yo fui dejando las malas palabras, cómo uno va dejando las cosas desagradables a Dios. Llega un momento en que uno está adorando y cantando a Dios. Es algo que se produce, hermanos, sin que nosotros nos demos cuenta. Y eso es lo que vamos a ver, que eso es lo que Cristo dice en esta parábola. Regresemos allí a la parábola y miremos cómo dice. En el verso 26, Cristo decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Número 1, primero la semilla brota y dice, aunque parezca la semilla perdida y sepultada, porque nosotros cuando las personas que han sembrado semillas, siembran la semilla y uno no sabe qué es lo que está pasando debajo de la tierra. Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando allí debajo de la tierra. Nosotros podemos tener idea o imaginarnos, pero la semilla va creciendo, va buscando raíz, va echando raíz debajo de la tierra. Y esa semilla, conforme el tiempo y los días, se va a ir abriendo paso por sí misma. La misma semilla. Ahora, Cristo dijo que esa semilla brota. Y nosotros recordamos que en Isaías 55:10 dice la palabra del Señor que así como la lluvia desciende de los cielos, Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice Dios aquí por medio del profeta, que así como la lluvia y la nieve desciende, porque estudiando lo que es la agricultura, si no hay sol y si no hay lluvia, las plantas no pueden crecer. Si usted va y usted investiga qué es lo que necesitan las plantas para vivir, para dar fruto, necesitan el sol, necesitan lluvia. Es por eso que Dios, hermano, Él sabe dónde envía la lluvia. Él es el que sabe y dice que así como esa lluvia desciende y dice que da semilla.
hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice que así será su palabra. Y dice, no regresará a él vacía sin que haga lo que él quiere y para lo cual él la envió. Ahora, él sabe por qué propósito envía su palabra a nuestra vida. Y si nosotros nos ponemos a pensar, aquellas personas que siembran la semilla, ¿cuál es el trabajo que ellos hacen? ¿Será que el que siembra la semilla, será que él creó la semilla? La semilla no la creó él. La semilla se la dio Dios. ¿Será que él hace que la lluvia salga también? ¿Será que él hace que el sol salga también? O sea que todo lo da Dios. La lluvia, la semilla, el sol para que crezca, todo lo da Dios. Ahora, número 2, el labrador no puede describir cómo se realiza este portento, o sea, esta maravilla. El labrador no puede describir cómo ocurre eso. Porque dice allí en el verso 27 del capítulo 4, donde estamos, nuestro texto, y dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ahora, la semilla crece de un modo que él mismo ni siquiera sabe. Y dice, y de la misma manera nosotros no sabemos cómo el Espíritu Santo actúa por medio de la palabra para cambiar un corazón. Ahora, es cierto que se produce un fruto en nuestra vida cuando nosotros hemos creído y nos hemos arrepentido de todo corazón. Pero nosotros no sabemos cómo es que el Espíritu Santo obra en las personas. Y mire qué dice el Evangelio de Juan capítulo 3 y el verso 5 al 8. Cristo dijo que los que han nacido del agua y del Espíritu, Evangelio de San Juan capítulo 3, versos 5 al 8. Jesús dijo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo mismo que la semilla. Cristo le dijo a Nicodemo, mira, tú escuchas el viento, puedes sentirlo, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Y dice, así es todo el que es nacido del Espíritu. Entonces, vemos cómo el labrador ni siquiera se da cuenta cómo la palabra del Señor obra o cómo la semilla crece. Número 3, una vez que este sembrador ha sembrado la semilla, el labrador no hace nada para que nazca y crezca. Él no hace nada. Ahora, por eso dice, Cristo dice ahí en el ejemplo, él dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota sin que él sepa. Dice, y crece sin que él sepa cómo. O sea que el labrador, él se levanta, duerme, noche y día, y él ni siquiera se da cuenta cómo la semilla está creciendo. Y aunque quizá él no vuelva a pensar, el que siembra esta semilla, porque los que trabajan en eso, solo siembran la semilla, ellos no están pensando en la noche, cómo está creciendo, no. Ellos se van sabiendo que esa semilla va a crecer, sabiendo que esa semilla va a germinar. Ahora, la tierra, y dice la otra parte, y dice, la tierra da el fruto. Mire que dice en el verso 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. O sea, en otra versión dice, la tierra da el fruto por sí misma. Ahora, ¿sabe cuál es la palabra griega que se usa ahí por sí misma? O sea que la palabra dice, de suyo lleva fruto.
O sea, la tierra por sí misma produce el fruto. La palabra griega que se utiliza aquí es la palabra griega autómate. Autómate, la palabra griega. Y de esta palabra griega viene la palabra al español que se usa, la palabra español automáticamente. De la palabra griega autómate viene la palabra al español automáticamente. O sea, es decir, que la semilla se produce automáticamente, o sea, espontáneamente, siguiendo el curso de la misma naturaleza. Ahora, mientras yo meditaba en esta palabra, yo me ponía a pensar en que los bebés, ¿qué pasa si usted quiere que el bebé crezca rápido y usted le empieza a dar comida de adulto? ¿Qué pasa si a un recién nacido una persona viene y dice, para que crezca rápido vamos a darle, y le empieza a meter de todo? Lo que está haciendo es interviniendo en el crecimiento de esa criatura. Y aún los mismos pediatras, ellos recomiendan que hasta los 6 meses se les puede empezar a dar comida un poco más fuerte. Ahora, ¿por qué lo hacen ellos? No porque a ellos se les da la gana, ellos lo hacen por el conocimiento y por las experiencias a lo largo del tiempo. Se han dado cuenta de que quizá después de los 6 meses el bebé está un poco más apto, su estómago, para poder procesar diferentes tipos de alimentos. Pero si nosotros intervenimos, lo mismo, ¿qué pasa si yo quisiera obligar a caminar a mi hija y le ponga muletas y yo la forzara a querer a caminar? Mire, hermano, y le estoy hablando con pruebas científicas, pruebas, esas son pruebas de verdad. Si hay gente como Tomás, que hay gente como Tomás que quiere ver para creer. Entonces, los científicos así son, ellos necesitan ver para creer. Ellos, si no hay nada que se los pruebe, ellos no lo creen. Por eso muchos de ellos son ateos. Y como decía la vez pasada, para Dios no hay ateos, para Dios lo que hay son necios. Porque la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, cuando yo meditaba en esta palabra, usted ve que en nuestra cultura como hispanos, la mayoría tendemos, cuando los niños son pequeñitos, la mayoría tendemos a comprarle esas cositas que se llaman andaderas, o para que ellos se metan ahí, tiene llantitas y eso supuestamente les ayuda a caminar. Ahora, si usted va y le pregunta a un pediatra y usted le dice, ¿será que le puedo comprar esto para que aprenda a caminar? Le va a decir que no. Le va a decir que le puede causar daño en su columna vertebral. Y no solo en la columna vertebral, sino en sus pies, en su cadera. ¿Por qué? Porque el bebé se para por sí solo. El bebé va a ir aprendiendo por sí solo. Porque Dios ha creado, hermano, yo no sé si usted se pone a pensar a veces en la creación del ser humano que Dios ha hecho. Mire, hermano, hace días también meditaba, usted ve que nosotros, hermano, a veces hacemos las cosas, como decía ayer, solo porque otro las dice. Y a veces hacemos las cosas también solo porque otro las hace. Nosotros, yo no sé si todos, pero nosotros la mayoría tendemos a limpiarnos los oídos con hisopos, hermano. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo esto? ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque parezca locura, pero es algo importante. La mayoría de nosotros nos limpiamos los oídos con hisopos, metiéndonos eso hasta adentro, y nosotros queremos quitarnos la cera que allí se produce. Ahora, hasta esa cera que está en el oído tiene un propósito que Dios lo ha creado. Esa cera se produce por sí sola. Por si usted no sabía, la cera que se produce allí tiene la intención y el motivo de que los gérmenes o microbios, cuando quieran entrar hasta el oído, esa cera hace que los microbios se mueran antes de llegar hasta dentro en el oído. Hermano, ¿qué haría usted sin oídos? Ninguno de nosotros quisiera vivir sin oídos. Escuchar es una de las cosas más preciosas que hay. Yo no sé si usted podría vivir sin escuchar. Podría vivir, pero no sería fácil.
estar allí nada más a señas. Gracias a Dios ahora se han inventado lenguajes a señas. Pero lo que le estoy dando a entender con estas ilustraciones es que nosotros no podemos intervenir en el crecimiento de lo que Dios ha creado. Nosotros no podemos intervenir. Ahora hay gente que quizá podrá decir muchas cosas, pero lo que estoy diciendo es totalmente verdad. Puede ir y preguntar a un médico si le recomienda limpiarse con eso o si le recomienda usar esas cositas para los bebés para que crezcan. Eso fue creado para aquellas personas para aquellos bebés que tenían discapacidades y no podían caminar muy bien. Para ellos fue que se creó eso. Pero usted ve que la producción, el dinero, la industria, lo que quiere es vender y se lo quieren meter a cualquiera. Entonces, pero nosotros no sabemos. Nosotros lo que hacemos es, como allá en el país de uno lo hacen, pues yo también le voy a comprar una de esas. Y sin nosotros saber que estamos nosotros interviniendo. Ahora, ¿y cómo harían para crecer todos los niños de la antigüedad, los hijos de Adán? Ellos no tenían una andadera para crecer, para hacerlos caminar. Solo si nos ponemos a meditar todo eso, nosotros nos damos cuenta que no podemos intervenir en el proceso. Ahora, número 4, la semilla crece no de una vez, sino gradualmente. Como dice en el verso 28, después de la coma, que dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Luego dice, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Eso nos da a entender que el crecimiento no se produce de una sola vez. Eso nos da a entender que el crecimiento se produce gradualmente. Se produce, se imagina usted, es que eso es lo que se imagina usted viendo nacer a un niño con bigote y hablando de una vez. ¿Verdad que no? No crece de una vez. A menos que se haya producido algo, un fenómeno, hermano. Eso sí puede pasar. Pero no es lo común, no es lo normal de que crezca un niño. Imagínese usted que crezca un bebé y ese bebé ya salga y ya quiera salir corriendo, ya le empieza a pedir a usted. Hermano, yo me asombraría como ¿se imagina usted como a Balaán le habló la mula? ¿Se imagina usted que un animal le hable, hermano? A Balaán estaba tan cegado que él ni siquiera se asombró de que estaba hablando con un animal. Ahora, eso se produce gradualmente. Y dice, por eso dice, primero hierba, luego espiga. O sea, en otras palabras, en otra versión dice, primero crece el tallo, luego la espiga, después grano abundante en la espiga. Una vez nacida, sigue su curso, la naturaleza tiene su curso y también la gracia de Dios lo tiene. Así como la naturaleza tiene su curso de procedimiento, de proceso. Ahora, cuando meditaba en esa palabra también me recordaba, venía a mi mente, usted ve que en este país, Estados Unidos, a los animales los hacen crecer a pura vacuna, hermano, a puras hormonas. Ellos están interviniendo en el crecimiento de los animales. Y por eso, hermano, yo no sé si usted sabe, pero eso a la larga nos está matando a nosotros los seres humanos. Nosotros mismos nos estamos matando. Por eso dice la Biblia que la tierra gime. Nosotros mismos nos estamos matando. Ahora con esto no lo estoy diciendo que no compremos nada, no, porque eso sería una locura, eso sería salirnos del mundo. Pero nos damos cuenta de cómo el ser humano ha estado interviniendo aún en los animales, en la naturaleza. Yo trabajé en una planta de tomates y ahí, esos no los tienen sembrados en una tierra, los tienen en el puro aire. Y hay unas mangueritas que están conectadas a la esponja y esa está botando un líquido que es lo que hace que los tomates se produzcan. En el puro aire se producen. No, ellos no usan la tierra natural, sino usan tierra, pero la tienen como en ciertas formas ellos para que crezca el tomate. Entonces nos damos cuenta cómo el ser humano está interviniendo en el crecimiento. Ahora, eso mismo está pasando en el evangelio, hermano. Eso mismo está pasando en la iglesia de hoy en día. Los ministros queremos intervenir en el crecimiento
de la semilla en una persona, y nosotros no podemos hacer eso, hermano. Ese no es nuestro trabajo. Y todos aquellos ministros, pastores, líderes, si han estado interviniendo o si hemos estado interviniendo en el crecimiento de la semilla, pueda que destruyamos la semilla, pueda que destruyamos el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque eso es lo que Pablo dijo, por eso Pablo regañó a los corintios. ¿Cómo es eso que uno dice yo soy de Apolos, otro yo soy de Pedro, Cristo fue el que murió por nosotros. Nosotros solamente somos colaboradores, es Dios el que da el crecimiento. Ahora, el interés de Cristo es y será siempre un crecimiento en nosotros. Porque se recuerda a usted la parábola de los talentos. ¿Cuál fue el deseo de Cristo? Que se multiplicaran los talentos. Y Dios espera un crecimiento en nosotros también. Ahora, aunque los comienzos sean pequeños, no así el final será más grande. Por eso Cristo puso el ejemplo de la semilla de mostaza, aunque es una de las semillas más pequeñas del mundo, luego dice se hace un árbol frondoso. De la misma manera nosotros, Cristo desea en nosotros un crecimiento. Porque la obra de Dios, hermano, progresa de un modo insensible y sin ruido, pero la obra del Señor avanza sin obstáculos, sin detención y ni fracaso. La obra del Señor no va a fracasar. Cuando digo la obra del Señor, no me refiero a la visión de una persona, me refiero a la iglesia de Cristo, porque Él dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. O sea que la iglesia de Cristo y la obra de Cristo va a crecer sin obstáculos y sin detención y ni fracaso, porque Dios no fracasa. Dios no creó un plan y de repente, Satanás se me reveló, Adán y Eva me fallaron. No, Dios sabía que Adán y Eva le iba a fallar. Dios sabía que el ángel, el querubín precioso se iba a convertir en diablo y Satanás. Dios lo sabía. A Dios no le toma nada por sorpresa. Finalmente llega a su perfección esta semilla y se pone en sazón. O sea, cuando el fruto lo admite, enseguida se mete la hoz porque ha llegado la siega. Recordamos nosotros que Cristo dijo que cuando llegue el tiempo final de las siembras, los justos serán recogidos como trigo en el grano de Dios. En esta tarde, yo quiero pedirle que se ponga de pie, abra su Biblia en la carta a los Filipenses y vamos a terminar con este texto. Carta a los Filipenses, capítulo 1 y el versículo 3 al 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 6. Filipenses 3, capítulo 1, verso 3 al 6. Dice el apóstol Pablo, acá guiado por el Espíritu, y él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Mire el versículo 6, esto es lo tremendo y poderoso. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo mismo que la semilla que cae en la buena tierra. Dice que da fruto, la semilla brota, luego da fruto. Luego dice produce hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Y qué es la hoz? La hoz es algo que se utiliza para sacar el fruto. Y en esta tarde, el apóstol Pablo nos dice, como a los filipenses, que estando persuadido de esto, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dijo, estando persuadido. ¿Sabe qué significa estar persuadido?
Estar persuadido significa estar seguro, estar convencido, estar plenamente firme en esto. ¿En cuál esto? En que el que comenzó la buena obra en usted y en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Diga conmigo esas palabras: el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cree usted eso, amado hermano? Yo lo creo, porque el apóstol Pablo lo habló y se lo dijo a los filipenses. Ahora en esta tarde yo quiero pedirle que, así como usted está de pie, nosotros cerremos nuestros ojos y reflexionemos en esta palabra. Como esa semilla dice que da su crecimiento normalmente, gradualmente, sin la intervención de ningún ser humano, sino con la única ayuda de Dios. ¿Quién es el único que nos ayuda a crecer a nosotros? La palabra, el Espíritu Santo. Dios es el que nos ayuda a nosotros a crecer. Y yo estoy seguro, como dijo Pablo, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Sabe por qué? Porque el que comenzó algo es un Dios perfecto. El que comenzó la buena obra es un Dios poderoso, es un Dios que no se detiene. No hay obstáculos, no hay nada que lo detenga. El Dios que comenzó la obra en usted y en mí, Él no fracasa. Hoy yo quiero decirle que el que comenzó la obra en usted y en mí, Él no fracasa. Los que fracasamos somos nosotros, los que fallamos somos nosotros.